Estimados amigos, muy buenos días. Soy Carlos Mendoza La Rosa y, como siempre, desarrollando el curso Relaciones Comunitarias. En esta oportunidad vamos a desarrollar y trabajar el tema, el rol del facilitador comunitario, ¿no? Actor imprescindible en las relaciones comunitarias y con mayor razón, tratándose de un facilitador, un tema de gran vigencia, de gran relevancia y de gran importancia para poder llevar a cabo. No sin antes señalar de que este tema configura un elemento importante que se integra a todo el curso de relaciones comunitarias. Vamos, ¿qué cosa significa o qué es un facilitador? En términos generales, un facilitador, como su nombre lo indica, es aquella persona que da facilidades para que todo el mundo se comunique. Es el nexo entre las partes, entre A y B. Es la persona intermediaria, podríamos llamarle, que tiene gran capacidad de comunicarse, tiene gran nivel de personalidad, tiene una personalidad que abre todas las puertas para que la gente pueda tener, digamos, entendimientos que son fundamentales para cualquier actividad humana. Posee conocimientos, ¿no?, muy importantes, tiene un gran perfil psicológico para generar un elemento agregado a su labor facilitadora, que significa mantener en contacto a todas las personas. Debe tener actitudes incorporadas a su quehacer cotidiano y debe tener una vasta experiencia en base a las prácticas que ha desarrollado. Por eso definimos que el facilitador es un líder de su comunidad, es decir, es una persona reconocida por su capacidad de movilizar a su comunidad para la solución pacífica de problemas o conflictos. Entre sus virtudes vamos a desarrollar y vamos a ver que tiene muchas para su capacidad de gestión y conciliación. Pero quisiera recalcar la definición que me parece muy interesante. El facilitador es un líder para la paz, es un líder para solucionar problemas, no para generar problemas. Por eso no veamos como líder a aquella persona que lo único que hace es un discurso violentista, extremista, que al final genera muertes. Y la muerte las achacan no a él, a su prédica violentista, sino al Estado, al gobierno, a las fuerzas policiales. Siempre rehuye su responsabilidad. Por lo tanto, ese tipo de liderazgo no nos interesa un liderazgo generador de beneficios, un liderazgo que garantice la paz, tal como lo estamos definiendo en este contexto, ¿no? Entonces es un líder, sí, pero es un líder para solucionar problemas, no para generar problemas. Bien, veamos ahora cuáles son los conocimientos, cuáles son las actitudes, cuáles son las prácticas que debe tener este líder llamado facilitador. Los conocimientos. En primer lugar, debe conocer la realidad donde interviene, obvio. Él es producto de una realidad y cuanto más conozca esa realidad, más interiorizada está esa realidad en su mente, entonces más posibilidades va a tener de ejercer un liderazgo muy facilitador. Entonces debe conocer en primer lugar la realidad donde interviene, conocer los problemas de esa realidad, conocer los conflictos que hay en esa realidad, conocer el potencial que también hay en esa realidad, los recursos de esa realidad y sobre todo conocer a las personas, a la comunidad, al pueblo que vive en esa realidad junto con él. En segundo lugar, debe conocer las necesidades de la comunidad. Es decir, debe tener una gran facilidad para sintetizar en su mente cuáles son las necesidades más apremiantes de esa comunidad. Todos tenemos necesidades y la gente que vive en las grandes ciudades también las tiene y con mayor razón en los pueblos más apartados. También hay muchas necesidades que ellos tienen y que la habilidad de este facilitador es darle prioridad a esas necesidades, procesar las necesidades y conocerlas profundamente. En tercer lugar, conoce la metodología para educar a las personas de su comunidad. Este facilitador es un hombre integral, sabe de métodos para comunicarse, sabe de métodos para instruir a las personas, conoce lo que es una dinámica de grupos, conoce las técnicas de comunicación más básicas como también más sofisticadas para reunirse con la gente a la cual él vive cotidianamente. Entonces, por ese motivo, es un hombre con grandes instrumentos metodológicos para educar a las personas e influir también en ellas. Conoce e identifica los problemas cardinales que afectan a la comunidad. Como ya hemos visto, los problemas son innumerables, pero hay prioridades, ahí hay jerarquías de problemas. Entonces él sabe cuáles son los problemas fundamentales de una comunidad y cuáles son los problemas que no lo son. Entonces, razón por la cual él debe procesar bien estos problemas y presentarlos como lo que es un facilitador, un hombre que presenta ante su comunidad los problemas que deben ser solucionados y qué es lo que se debe hacer para solucionarlos. Actitudes.
Primera actitud del facilitador: respeta la diversidad cultural e incorpora la sabiduría local. Es obvio que en su prédica, que en su actividad, en esa interacción que va a tener este líder, va a tener que respetar la diversidad cultural. No puede decir nuestra cultura es la más importante, las demás no sirven. No, tiene que tener una apertura y un respeto a la diversidad cultural, incorporando la sabiduría local que él conoce profundamente por su mismo origen. En segundo lugar, tiene capacidad para observar y escuchar los pedidos, reclamos y quejas de su comunidad. Como dirigente que es, este hombre sabe observar, sabe atender, sabe escuchar todos los pedidos, sabe procesar las reclamaciones y las quejas. Es un canal de comunicación excelente y dinámico justamente por eso, porque escucha los pedidos de los demás, las quejas de toda su comunidad. Además, otra actitud: posee talento para enseñar a los miembros de su comunidad, guiándolos a adquirir conocimientos básicos para el desarrollo de su propia persona como para el progreso de su comunidad. En otras palabras, el talento de enseñar no es enseñar cualquier cosa, sino enseñar cosas que son útiles para la comunidad, ¿no? Útiles para los integrantes de esa comunidad, útiles para el desarrollo de toda la comunidad en términos colectivos. O sea, no se trata de enseñar cualquier cosa, se tiene que enseñarse cosas que son útiles para esta comunidad, y por ese motivo es un educador, es un hombre promotor y facilitador de esta enseñanza. Otra actitud: tiene sensibilidad frente a la problemática social, de forma tal que busca mecanismos de solución a dichos problemas en beneficio de su comunidad. La sensibilidad es uno de los mejores elementos de liderazgo. La sensibilidad significa conectarse con los sentimientos de todos, entender los problemas de todos, entender las dificultades, entender al enfermo, entender al abandonado, al desvalido, al niño que de repente no tiene padres, al niño que está abandonado, a la mujer que está abandonada, etcétera. Esa sensibilidad significa introducirse en la problemática social, entrar en conexión con ella rápidamente. Prácticas: planifica con anticipación las acciones de capacitación. Es un hombre ordenado, un hombre muy cuidadoso, ¿no?, con todas las acciones que va a realizar. Aplica también instrumentos para el monitoreo y seguimiento de las acciones a realizar. Hace un seguimiento, un control de todo lo que va realizando para lograr los objetivos que él está estableciendo. Además, establece labores educativas entre personal capacitado en educación para atender las carencias de educación de los dirigentes comunales. Entonces, como educador que es, debe también estar capacitado en gestionar esta labor al interior de la comunidad. Establece estrategias para solucionar en corto, mediano o largo plazo los problemas de su comunidad. Este es el primer compromiso que tiene este facilitador. Tiene que haber estrategias para solucionar en corto, mediano o largo plazo estos problemas que son apremiantes para él. Bien. Veamos ahora lo que es el perfil del facilitador. Este perfil tiene dos niveles: un nivel social, ¿no?, y luego tiene un nivel personal. Veamos primero el nivel social del perfil del facilitador. En principio, selecciona el nivel de análisis, define posturas, estimula el impacto de sus decisiones, así como también las mejores alternativas para ejecutar los planes previstos. Esto significa que es una persona que orienta el debate, es una persona que conoce bien las prioridades de un debate, las posibilidades de tomar acciones, la ejecución de las acciones y los resultados de las mismas. Por eso este atributo en el nivel social del perfil del facilitador es una herramienta que es muy importante y abre muchas puertas, ¿no? Asegura el correcto orden de implantación en la toma de decisiones, evitando dar pasos en falso o decisiones apresuradas que afecten la integridad del proceso diseñado. Como tomador de decisiones, él debe saber qué decisiones sí se pueden tomar y qué no, qué decisiones conducen a cosas importantes para la comunidad o qué decisiones pueden conducir a problemas más graves. En vez de solucionar los problemas, se pueden agravar. Entonces, por eso debe tener un gran conocimiento en la toma de decisiones, cómo se ejecutan en la práctica esas decisiones. Coordina todo el material de apoyo para el trabajo en equipo, planos, diagramas, encuestas, así como también al día toda la comunicación del proyecto, expedientes, avances, cuadernos de control, etcétera, y compartirla con los miembros de su comunidad. Todo el acervo documentario que está en sus manos debe saberlo compartir en forma adecuada, en forma oportuna con la comunidad.
Entonces tiene que tener esa información actualizada, debe saberla usar en el momento oportuno, porque es uno de los aspectos técnicos de su liderazgo y es un elemento infaltable del nivel social de su perfil. Es el punto focal de comunicaciones del grupo, centralizando la información relacionada al tema de trabajo. Mantiene a su comunidad informada sobre los planes y el progreso de las actividades. Debe generar constantes informes detallados sobre los asuntos de interés para su comunidad. Investiga profundamente sobre los temas tratados y no se conforma con información superficial, debiendo en muchos casos dedicarse a corroborar la información generada en las reuniones. En otras palabras, a él no le basta tener la información que todo el mundo tiene, él profundiza, busca más fuentes, ¿no? Procesa más la información y obviamente tiene ya mucha práctica y constancia en buscar constantemente más información para poder redundar esto en beneficio de su comunidad. Debe velar porque las soluciones aportadas por el equipo de trabajo superen el nivel de informe técnico, es decir, que sean implantadas realmente a favor de la comunidad, de forma tal que asegure el consenso de las decisiones tomadas. El elemento técnico es importante en cualquier comunidad, sí, pero no todo se reduce a la parte técnica de un proyecto. También existe el impacto social, el impacto ambiental. O sea, el aspecto técnico tiene una importancia, lo tiene, pero es un elemento más de un proyecto, de una acción. Por lo tanto, la parte técnica solamente es un aspecto de la realidad que este facilitador debe saberlo utilizar en el momento oportuno. Veamos ahora el perfil del facilitador en su nivel personal, ¿no? Como persona, como dirigente, como líder, ¿qué es lo que debe tener? ¿Qué actitudes debe desarrollar? En primer lugar, motiva al grupo para que todos se sientan parte de la organización, ¿no? Y se identifiquen con sus objetivos. O sea, debe ser un gran motivador para todos los integrantes del grupo, debe saber infundir confianza, debe saber promover este clima favorable para que el grupo, en este caso una comunidad, pueda sentirse motivada e identificada con objetivos importantes. Promueve que la gente se capacite para poder asumir otras responsabilidades. Un elemento importante para él es que la gente esté en todo momento capacitándose, porque también necesita tomar parte en las decisiones y responsabilidades. Él solo no puede hacerlo todo, no es un hombre orquesta. Él debe estar muy bien acompañado por dirigentes que también estén informados sobre lo que deben hacer. Sabe trabajar en colaboración, distribuye las responsabilidades entre todos. En otras palabras, el trabajo en equipo es su consigna. Es lo más importante para él. No es el trabajo individual, es un trabajo en equipo. Fomenta la comunicación dentro del grupo, que es otro elemento importante también dentro de lo que podríamos llamar el nivel personal, ¿no? Siempre la comunicación dentro del grupo es fundamental. Sin comunicación no hay organización. Es un elemento que ya hoy en día los analistas, los sociólogos muy bien han comprendido, ¿no? Sin comunicación no hay organización. Habla lo necesario y sobre todo hace hablar a los demás. Habla lo necesario significa que no debe agregar cosas indebidas a su discurso. Debe limitarse a los puntos importantes de su liderazgo y sobre todo también debe dar espacios de comunicación para que todos puedan hablar. No, ya no sería un diálogo, sino sería un monólogo si es solamente él habla. Confía en los demás, una variable importantísima. La gente debe darse cuenta que él confía en sus compañeros dirigentes, en los integrantes de la organización. En otras palabras, es un hombre confiado. Es un hombre que sabe trabajar en equipo y todos confían en él cuanto él más confía en los demás. Estipula la cooperación entre los integrantes de la organización. Estimular la cooperación significa saber que la gente que está trabajando ha superado el plano personal y van al objetivo común. Esto es importante porque muchos objetivos comunes se pierden cuando hay diferencias personales. Y esto ocurre en todos los niveles, en el nivel político, social, hasta empresarial también. Escucha opiniones y acepta críticas. Espíritu abierto significa, ¿no? Escuchar opiniones es importante porque todos nos nutrimos con nuevos conceptos que mucha gente los expresa de una manera adecuada. Aceptamos críticas porque somos falibles, ¿no? Podemos equivocarnos, podemos cometer errores y el dirigente, el perfil del facilitador también tiene este rasgo, ¿no? Aceptar críticas es bueno siempre y cuando las críticas se refieran a una mejora inmediata de cualquier acción que se está tomando. Anima a pensar, hablar y actuar a todos. Pensar, hablar y actuar es la clave de toda dinámica entre los grupos, ¿no? Todos tenemos que procesar ideas, pensar, expresar ideas, hablar, actuar, ir a la praxis de acuerdo con algo que ya está previsto.
fomenta el espíritu de búsqueda de consensos. En una discusión, en un intercambio de ideas, todo el mundo puede opinar de diversas maneras. Lo distinto, lo importante aquí es buscar el consenso, cosa que es una labor importante pero también difícil. Busca los comunes denominadores. Todo aquello que conduce a un beneficio de la comunidad es el común denominador de lo que se está desarrollando. Finalmente, busca el interés de todos. Es el objetivo básico de todo líder social. Veamos ahora los procesos de facilitación, ¿no? ¿Cuáles son estos procesos de facilitación? Acá tenemos una tipología de 3 procesos. La facilitación para la gestión y o resolución constructiva de conflictos. No, este es el primer proceso de facilitación. Aquí el facilitador tiene que tener competencia para manejar y controlar los conflictos sociales. Maneja a las personas difíciles y las situaciones tensas con diplomacia y sentido de responsabilidad. Es decir, acá las personas difíciles son aquellos que siempre buscan en todo conflicto, que todo lo hacen personal, que todo lo subjetivizan, que todo lo adjetivan. Entonces siempre hay personas un poco difíciles y complicadas en un grupo que no hacen fácil el diálogo y más bien generan un clima de incertidumbre. Reconocen los posibles conflictos, sacan a la luz los desacuerdos y fomentan la desescalada de la tensión. Cuando hay una tensión acumulada es porque ya se escaló. La escalada significa un proceso que va acrecentándose acerca de una tensión. Él debe hacer lo contrario, debe desescalarla, debe disminuir la tensión, debe generar espacios de tranquilidad en vez de espacios de conflicto y tensión. Si otros lo hacen, él debe obviamente caracterizar su liderazgo por eso. Alentar el debate y la discusión abierta es lo primero. El diálogo directo, la discusión y la decisión democrática significa que el debate y la discusión siempre son permanentes y es la mejor forma que los seres humanos se manifiesten. Busca el modo de llegar a soluciones que satisfagan plenamente a todos los implicados. Aquí viene un criterio importante, ¿no? La posibilidad práctica de llegar a una solución satisfactoria para todos. La solución puede ser compleja y no de satisfacción a todos. Entonces, debe buscar una solución lo más satisfactoria para todo el colectivo social que él está dirigiendo. Genera las condiciones y oportunidades para que los implicados puedan decir lo que piensan y sienten. En otras palabras, no basta con decir lo que uno piensa y siente. Debe haber condiciones para hacerlo. O sea, condiciones adecuadas para que la gente pueda no participar abiertamente en este proceso. El segundo proceso de facilitación es la facilitación para operativizar reuniones de trabajo. El facilitador debe hacer uso de dinámicas grupales para operativizar las reuniones de trabajo. Debe ser una persona con gran conocimiento de estas dinámicas porque es la única forma de generar una reunión productiva donde las ideas van generando consensos. Para ello, se favorece el hecho de que los miembros de la comunidad se acepten y apoyen mutuamente para lograr fines anhelados por todos los participantes. Esto significa que los miembros de la comunidad deben pensar, o mejor dicho, deben coincidir en sus pensamientos a fin de lograr objetivos en beneficio de todos. Consiguen que se sientan miembros de un grupo y experimentan hacia el grupo sentimientos positivos, lo que a su vez genera seguridad personal en cada miembro de la colectividad. En otras palabras, sentirse miembro de un grupo es una identidad. Y esa identidad debe reforzarse, lo que llamamos identidad grupal. Debe ser un experto en fortalecer la identidad grupal este facilitador. Y ahí mismo facilita el desarrollo intelectual y afectivo de los miembros de la comunidad para que puedan realizar diversos ejercicios y actividades que constituyen su visión del mundo y del desarrollo de su comunidad. Entonces hay un desarrollo intelectual, hay un desarrollo afectivo y los miembros de la comunidad pues pueden realizar muchas actividades para fortalecerlo. Otra cosa importante en este proceso, mejora el clima o atmósfera de la comunidad en el sentido que los miembros de la comunidad se van haciendo más responsables de sus actividades comunales. En otras palabras, fortalece la labor de todos al generar responsabilidades compartidas dentro del grupo. Finalmente, el tercer proceso de facilitación es facilitación para conducir procesos de diálogo. El facilitador debe escuchar profundamente a los miembros de su comunidad, creando un espacio en el cual cada participante pueda sentirse verdaderamente oído.
Para ello hay que propiciar la expresión de cada participante invitándolo a decir más. Es decir, propiciar que todo el mundo dialogue, que todo el mundo intervenga, que todos expresen su palabra tal y como es, sin ningún temor ni restricción. Nadie debe avergonzarse por sus ideas, al contrario, debe dar vergüenza no expresar ideas. Usar la reflexión para ayudar a cada participante a conectar más profundamente con lo que él o ella está tratando de decir. La reflexión significa que las personas pueden mejorar sus puntos de vista cuando uno piensa mejor sobre ese punto de vista, uno razona sobre ese punto de vista. Entonces la reflexión es un proceso por el cual tu punto de vista es mejorado, es alimentado por reflexiones más adecuadas de otras personas que te hacen ver aspectos que tú no has tomado en cuenta de repente. Anotar la contribución de cada participante de forma tal que protege la opinión del participante, asegurándole valorar la contribución de su participación. Hay participantes que desean que su intervención sea registrada, no sea procesada, que se incorpore a un bagaje común. Esto también es importante y forma parte de un proceso de diálogo en la facilitación. Finalmente, felicita y da la bienvenida a las perspectivas divergentes, mientras crea el espacio para que coexistan posiciones opuestas. Este es lo mejor cuando hay opiniones discrepantes. Cuando uno ya expresó su opinión y hay otra opinión discrepante, uno primero debe felicitar eso, porque genera más confianza, más tranquilidad y más identidad democrática en el grupo, ¿no? Saludo y felicito que haya otra opinión distinta, y es mejor que haya eso, y debatir esas opiniones y dar sus fundamentos para cada una de ellas. Veamos ahora el facilitador intercultural. ¿Ya? El facilitador intercultural, veamos a ver qué aspectos comprende, ¿no? Hay acá 5 aspectos. El primero es, el facilitador intercultural tiene que tener una acción que responda al enfoque intercultural, aplicando sus criterios en todos los aspectos importantes de su rol de facilitador, así como en los procesos trascendentales de su comunidad. El facilitador intercultural es aquel que obedece a un criterio conocido como interculturalidad, proceso por el cual todas las culturas se interconectan en un quehacer dinámico, ¿no?, que permite que todas estas comunidades, en vez de divorciarse, separarse, alejarse o agredirse, más bien conformen un sentir común respetando cosmovisiones particulares. El facilitador requiere crear consensos entre todos los actores sociales que intervienen en su comunidad, de forma tal que implante una cultura de diálogo y tolerancia, mecanismos indispensables para que el facilitador intercultural cumpla con sus objetivos fijados. Esto es muy importante, la cultura del diálogo y la tolerancia. La tolerancia es uno de los pilares de la democracia, que tuvo un origen en las conciencias religiosas, pero que se ha difundido a toda la sociedad civil. La tolerancia significa que yo puedo tener una opinión y tú una distinta, pero aún así toleramos, permitimos enfoques diferentes. Es más, deseamos que haya enfoques diferentes para nutrir, ¿no?, y hacer más saludable un diálogo y hacer mejor una toma de decisiones, ¿no? Entonces, por ese motivo, el diálogo significa que todos pueden participar y la tolerancia significa que todos podemos discrepar. Pero el consenso no debe anular el diálogo ni la tolerancia, al contrario, son los soportes permanentes para eso. El facilitador intercultural debe pensar en el otro como agente de contribución. Esto implica el acercamiento del facilitador respecto a las visiones del mundo propio de los actores que trabajan y o viven en las comunidades, de tal manera que se tenga en cuenta sus diferentes aportes culturales y cosmovisionales. Un papel importante de este facilitador es lo que se acaba de mencionar, ¿no? Entonces, pensar siempre en otros como pensar en uno mismo, ponerse en la orilla del otro, en el lugar del otro, en la arena del otro, como si el otro también está ubicándose al lado nuestro. En otras palabras, no existe ningún pueblo que puede tener superioridad sobre otro, simplemente la comunicación es la clave para que todos se puedan beneficiar de un proyecto común. El facilitador intercultural debe tener una apertura hacia la opinión de los habitantes de la comunidad, aceptando las opiniones y valorándolas, de forma tal que propicie los cambios institucionales que la comunidad requiere en función de las opiniones de sus propios representantes. Esta apertura
hacia la opinión significa que todas las opiniones deben ser valoradas como tales. No hay malas ni buenas, todas son útiles. Entonces ahí está la figura en la cual el facilitador intercultural cumple una misión importante en este aspecto. Finalmente, el facilitador intercultural debe desarrollar aptitudes que le permitan poner en práctica sus conocimientos teóricos para que su aporte a la comunidad sea efectivo y sea operativo, de forma tal que maneje información real de la comunidad y pueda diagnosticar lo que la comunidad quiere. Ya, veamos técnicas y habilidades del facilitador, ¿no? Bien, digamos acá cuáles son, en qué consiste esas técnicas. Primero, escucha activa y empática. En esencia, implica por parte del facilitador recoger la información expresada por las partes, ponerla en sus propias palabras y devolverla a los emisores, incluyendo tanto el contenido como las emociones expresadas. Esto es importante, ¿por qué? Porque el facilitador, como su nombre lo indica, debe facilitar el diálogo, es decir, debe adecuar las expresiones a un lenguaje común, para que todos puedan entenderlo y nadie se sienta marginado. Segundo, reenmarcación de frases negativas. Consiste en una paráfrasis realizada por el mediador sobre las opiniones expresadas por las partes, en las que se eliminan los comentarios dañinos, desagradables o negativos. Es muy importante para el control de la ira, es decir, para evitar que las emociones negativas dominen la conducta de las partes implicadas en el proceso de mediación. Debe reducir la agresividad verbal, debe evitar las adjetivaciones, debe evitar expresiones que caricaturicen una posición o propuesta. Todo es válido, pero con respeto. Si hay expresiones negativas, deben estas tratar de ser dejadas de lado o deben ser eliminadas del discurso del diálogo. Tercero, realizar preguntas. Es importante que el facilitador pregunte directamente a las partes para permitir que éstas expresen sus intereses, deseos, objetivos, etc. Los tipos de preguntas frecuentes son de clarificación. Se refiere a la búsqueda de confirmación. Preguntas cerradas, usadas para comprobar. Preguntas abiertas, permite la respuesta libre y matizada de los participantes. Hacer preguntas es uno de los mecanismos más adecuados para ver qué nivel tiene la comunidad en cuanto a un tema, conocimiento del tema por probables soluciones al tema. Equilibrar el poder, punto 4. En las situaciones donde el desequilibrio de poder entre las partes es muy elevado y o se percibe como insalvable, hay que determinar la viabilidad de la mediación. Es decir, el equilibrar el poder significa tratar de nivelar los impactos que tiene cada parte o cada grupo que está dentro de un diálogo, ¿no? Para evitar que haya un predominio de un grupo A sobre un grupo B, sino que ambos grupos tengan más o menos las mismas posibilidades de influir en una toma de decisión. 5. Intercambiar roles. Consiste en la invitación del mediador a que cada parte se ponga en el lugar de la otra, con el objeto de percibir la realidad desde su punto de vista y ver las posibles reacciones ante cualquier propuesta o alternativa. Este intercambio de roles es la mejor forma de alimentar un proceso de diálogo permanente, evitando que una parte imponga su punto de vista sobre la otra. 6. Proyectar hacia el futuro. Se trata de que el mediador sitúe a las partes en escenarios hipotéticos para comprobar posibles reacciones o consecuencias ante alternativas que se están discutiendo y que puedan llegar a ser reales. Los técnicos le llaman a esto prospectiva, es decir, diseñar escenarios futuros, diseñar situaciones que pueden ocurrir si las cosas continúan como están. Si se toman decisiones también, el escenario va a cambiar, va a variar, porque el futuro implica distintos cursos de acción que se pueden tomar en este momento. Es una diacronía, ¿no? Es una secuencia de hechos que tienen progresión en el tiempo. Por eso se dice que esta diacronía debe conocerla bien el facilitador y a su vez debe estar entrenado en escenarios hipotéticos, la técnica de construcción de escenario que es clave dentro de lo que llamamos la prospectiva. 7. Gestionar la ira y las emociones fuertes. El facilitador ha de evitar la excesiva tensión o emociones fuertes sentidas por las partes durante el proceso. También ha de saber cuándo utilizar técnicas de afrontamiento.
que consisten en nombrar abiertamente las emociones y tratar de atenuarlas buscando la causa subyacente y técnicas de enfriamiento, es decir, proponer descansos, recesos o sesiones por separado cuando las emociones negativas impidan la comunicación o la relación entre las partes. La ira es lo que debemos evitar en una reunión. Las emociones fuertes debemos reducirlas. El facilitador es un maestro de ceremonias. Debe evitar, pues, que la gente caiga en brotes de cólera, ira o que desencadene conductas violentas. Al contrario, estas técnicas de enfriamiento deben conocerlas mucho el facilitador para evitar y buscar la racionalidad y que no predominen las pasiones en un escenario muy fuerte. 8. Intervenir de modo neutral. El facilitador ha de mantener la mayor neutralidad posible en los temas en disputa, sin inclinación a ninguna postura o soluciones que sean convenientes solo a una de las partes, ¿no? La neutralidad no es fácil, requiere de una gran capacidad y un gran control. Entonces, por eso el facilitador nunca puede tomar un partido y excluir al otro. Al contrario, debe elevarse por ambos y buscar una neutralidad al momento de resolver una disputa o algún problema. Estimados amigos, muchas gracias. Estimados amigos, repito, muchas gracias y estamos a sus órdenes para cualquier otra oportunidad de seguir desarrollando este curso. Buenas tardes.